Saludos, amados hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de armas espirituales. Y el día de hoy vamos a ver el tema del ayuno y la importancia que tiene en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por la enseñanza que vamos a recibir. Te pedimos que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y te suplicamos que podamos, Padre Celestial, entrar en tu presencia, Padre bendito. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar con otra arma poderosa que es el ayuno. Y esto lo podemos ver, que el ayuno es un arma poderosa. Lo vamos a ver en 2 Corintios 10:4. En la palabra de Dios dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es justamente una arma espiritual poderosa. Dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a entender al ayuno como una acción en donde nosotros nos privamos de alimento. Y no lo vamos a ver como una huelga de hambre para que Dios escuche nuestra petición. Y no lo hacemos debido a que esto sea un sacrificio y con ello obtengamos respuestas. No lo hacemos por mero sacrificio. Vamos a entender al ayuno más bien de dos maneras. Lo vamos a ver al ayuno como agradecimiento espiritual y para ingresar al modo espiritual. Y vamos a empezar a entender cómo es el ayuno de manera que lo vamos a hacer como agradecimiento espiritual. Y aquí este ayuno como agradecimiento espiritual lo vamos a hacer para agradecer algo, por haber recibido algo o porque sabemos que vamos a recibir algo. Este ayuno donde nosotros nos privamos del alimento como modo agradecimiento, lo vamos a hacer también para decirle a Dios que dependemos totalmente de Él. Y aquí le vamos a decir a Dios que le creemos y le agradecemos. Esto es visto como un voto voluntario para agradecer a Dios por todas las situaciones. Y este ayuno, si nosotros le prometimos a Dios que ayunaríamos, lo debemos de cumplir, ya que dice la palabra de Dios que es mejor no hacer voto para no pecar, ya que nos comprometemos con nuestras palabras. Y nosotros debemos empezar en este proceso que vivimos de restauración personal, en donde fuimos traídos aquí de alguna manera porque enfrentamos una situación difícil día a día. El que nuestro matrimonio esté destruido, el que nuestra familia esté destruida. Nosotros podemos hacer un ayuno de agradecimiento a Dios por habernos traído a este proceso, por el simple hecho de habernos escogido para poder interceder por nuestra familia, porque sabemos que grandes cosas vienen. Entonces, en este ayuno nosotros agradecemos por haber sido elegidos de Dios, por estar en este proceso y porque sabemos que todos los procesos son buenos para nuestra vida, porque nuestro Creador tiene cosas buenas para nosotros y no es de otra manera que trayéndonos al desierto que se logran grandes cosas. Estos procesos nos forman un nuevo carácter y hacen que nosotros podamos crecer de manera espiritual. Entonces,
este ayuno es para agradecer realmente. Vamos a ver la palabra de Dios en Isaías 58:6, donde dice su palabra. No, su palabra de Dios nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escojo? Soltar las ligaduras de maldad, desatar las coyundas del yugo, enviar libres a los oprimidos y que rompas todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, en este versículo vamos a poder ver lo que realmente es un ayuno y lo que Dios quiere cuando nosotros ayunamos. Este versículo se nos muestra que el ayuno requiere romper ligaduras y ataduras. Por eso el ayuno por eso es en este ayuno permite hacer una liberación de tu vida, de lo que te has enganchado. Este ayuno donde nosotros agradecemos a Dios y nos mostramos humildes debilita toda atadura. Este ayuno realmente explica que nosotros debemos de venir con un corazón limpio y sobre todo aquí habla de una palabra muy importante, donde se desatan las ligaduras de impiedad y donde soltamos las cargas de opresión y dejamos libres a los quebrantados. Dice que también es donde nosotros compartimos el pan con el hambriento y albergamos a las personas. Es decir, cuando nosotros mostramos un carácter misericordioso. Dios quiere entonces que nosotros vengamos en agradecimiento, en humildad y con amor al prójimo. Dios va a recibir este ayuno cuando es de estas tres maneras: de manera agradecida, de manera humilde y de manera misericordiosa con el prójimo. No podemos nosotros venir en queja a hacer un ayuno donde le exigimos a Dios que cumpla un capricho en donde no tenemos ni clara la idea de por qué estamos ayunando o de que si realmente lo que estoy pidiendo es de acuerdo a su voluntad. Entonces, por eso es que nosotros venimos agradecidos. La otra manera es que nosotros venimos humildes, con esa humildad de dependencia hacia Dios y con una situación de misericordia para el prójimo, ya que aquí nos habla de que es cuando nosotros somos generosos. Yo te pregunto, en este proceso en el que vives, ¿realmente tú tienes una actitud de misericordia para tu cónyuge que hoy está fuera de casa? Ya que dice la palabra de Dios: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Aquí habla de que las personas venían a ayunar a Dios, pero oprimiendo al prójimo, donde no eran compartidos, no eran misericordiosos. Entonces Dios nos habla de una actitud misericordiosa. Y entonces tú, cuando ayunas, que es un arma poderosa, tienes que meditar si tú estás viniendo con estos tres aspectos. Y si no estás viniendo con estos tres aspectos, es importante que te pongas a cuenta con Dios para que tú puedas desatar esas ligaduras de impiedad, para que tú quites la carga a la persona que estás oprimiendo. Muchas veces nuestro cónyuge se fue, lo corrimos, como haya sido. Entonces empezamos a tener una opresión con ellos, en donde les cargamos una serie de situaciones como la culpa, en donde les ponemos toda la responsabilidad de lo que pasó, donde lo ponemos como el malo del cuento, en el caso de nosotras como mujeres, o si tú eres varón, y entonces pones toda la carga a la mujer y dices: no, es que por la mujer se destruyó eso, pero tú eres el que está en la brecha. Y entonces Dios lo que quiere es que tú quites esa opresión, tú sueltes a esa persona, a ese cónyuge que hoy está fuera, tú lo dejes
como aquí decimos, ¿no? Soltamos, donde lo perdonamos y donde nosotros seguimos nuestro camino con Cristo, donde no le guardamos rencor, donde si viene no me cuestiono, porque en este proceso hemos escuchado mucho acerca de, y es que cuando viene el cónyuge, ¿será bueno que yo le dé de comer? Y entonces podemos ver que no hay un rasgo de misericordia para el cónyuge. Y entonces empezamos a pensar en las cosas que son moralmente buenas, en si lo que estoy haciendo es ético. Y no me estoy enfocando en lo que dice la palabra de Dios. Inclusive a veces pensamos en que si lo que hacemos le va a hacer reaccionar a la otra persona. Por ejemplo, hemos escuchado en este proceso que nos dicen, no, ponle límites sanos para que aprenda, para que entienda y para que sea redarguido. Y yo hoy te digo, tú no puedes hacer eso. El único que puede hacer eso de redarguir a tu cónyuge si está bien o mal, solamente es el Espíritu Santo. Y a ti lo único que te queda es tener un corazón misericordioso, benevolente, bondadoso, de amor, de piedad. Entonces, aquí Dios te está llamando a ayunar, pero te está diciendo cómo debes ayunar. Te está diciendo que vengas en agradecimiento por este proceso, en humildad, en donde le dices a Dios, yo no sé cuál es la situación que estoy viviendo, no entiendo cuál sea tu buena y perfecta voluntad, hoy no lo entiendo, pero me someto a tu palabra, me someto a lo que tú quieras darme. Y entonces ahí no le empiezo a cargar todas esas peticiones a Dios como yo quiero, en base a mi comodidad, no, sino que aquí tú dejas que Dios en su soberana misericordia, en su soberano poder, haga las cosas como Dios quiere. Y en tercer lugar, venimos en una situación de misericordia, con un corazón bondadoso, con un corazón de amor. Y en donde soltamos ese rencor, eso es, como dice la palabra de Dios, soltar las cargas de opresión. Cuando tú sueltas una carga de opresión, estás dejando el rencor, estás perdonando. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios, que vengas cuando hayas perdonado, que vengas agradecido en humildad y obediencia a Dios y habiendo perdonado al prójimo, habiendo soltado al prójimo. Y que podamos ser compartidos y misericordiosos. Y este ayuno en modalidad de agradecimiento debilita las ataduras y te libra de toda atadura de pecado, porque vienes en agradecimiento y vienes, como dice la palabra de Dios, cumpliendo el mandato de Dios, amando al prójimo como a ti mismo y además en dependencia totalmente a Jesús, a Dios. Y este ayuno por eso es tan poderoso, porque te va a liberar. En Isaías 58, del 8 al 12 dice su palabra: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, esta palabra de Dios dice que cuando nosotros quitemos de nosotros el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, vanidad quiere decir cosas vanas, cosas huecas, cosas del mundo, cosas sin sentido, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Dice que si tú quitas el juzgar al otro, tú quitas el dedo amenazador y el hablar cosas vanas, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto y la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás. Y entonces cuando nosotros venimos en esta actitud y ayunamos,
e invocamos el nombre de Jehová, Jehová nos dirá, heme aquí. Imagínate que Dios diga, heme aquí, para poder cumplir el anhelo de nuestro corazón. ¿Te imaginas? Para poder hacer la justicia que nosotros tanto anhelamos en nuestra vida. Entonces, el ayuno que vamos a hacer es un ayuno en donde le vamos a decir a Dios, venimos en agradecimiento, humildad y habiendo perdonado al prójimo. Y bueno, es el segundo tipo de ayuno que debemos entender para poder comprender de qué manera es que ayunamos, es ver al ayuno para poder ingresar al modo espiritual. Vimos en la palabra de Dios que las armas espirituales pues son justamente eso, son armas que no son carnales y que destruyen fortalezas y derriban argumentos. Y entonces nosotros vamos a utilizar el ayuno para ingresar al modo espiritual. Y el modo espiritual es consagrarse a Dios, ya que aquí nos limitamos de comer alimento y entonces lo que va a alimentarnos y a sustentarnos y a fortalecernos es la palabra de Dios, la adoración que nosotros hagamos y aquí vamos a generar nosotros un entorno en donde solamente vamos a estar rodeados de las cosas de Dios. En Romanos 8:5 dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces nosotros lo que pretendemos con el ayuno es hacer una transición del modo carnal en el que vivimos al modo espiritual. En los ayunos nosotros vamos a buscar consagrarnos a Dios, separarnos del mundo y las cosas mundanas, las cosas vanas, las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y nos vamos a concentrar en el reino de Dios, en el reino espiritual. Este ayuno te va a poder permitir, tú cuando vienes a ayunar para decirle a Dios, quiero entrar a ese mundo espiritual, a esa consagración de las cosas del espíritu, este ayuno te va a poder, a través del ayuno, Dios va a poder generar en ti un discernimiento y entonces vas a poder entender, comprender y discernir lo espiritual, comprender las cosas que son de Dios y entonces la revelación de la palabra va a venir a tu vida. Cuando tú hagas un ayuno, debes dedicarle ese día únicamente a Dios. Muchas veces yo tenía la duda de, es que yo voy a mi trabajo, pero quiero ayunar. Y entonces yo no comía, pero tampoco tenía tiempos para ponerme a orar. Si acaso cuando se despejaba un poquito el trabajo, oraba 5 minutos, 10 minutos, o 5 minutos cada hora. Pero realmente no hacía una comunión con Dios. Y lo que me pasaba es que me estaba matando de hambre. Entonces, lo que Dios quiere no es eso. Dios quiere una consagración, que el día que tú ayunes, las horas que tú ayunes sean eso, sean una consagración a Dios, porque tienes que rodearte, tienes que generar ese ambiente espiritual de no solamente dejar de comer, sino estar en oración y leer la palabra de Dios, así como generar alabanza al Creador. Entonces este día, estos momentos, estas horas son para dedicarle totalmente a Dios. Posteriormente yo me di cuenta que no era así, sino que había que generar un tiempo con Dios. Entonces me apuraba en el trabajo y llegaba a casa, hacía las actividades y ya que hacía mis actividades y mis quehaceres, me ponía a orar y a leer la palabra de Dios. Entonces empezaba yo a las 6 de la tarde y terminaba a las 12 del día. En este tiempo ni siquiera me daba hambre, yo no me daba cuenta que ya se estaba generando un ayuno. Y entonces era más productivo ese ayuno que era a lo mejor de 6 horas, o bueno, duraba hasta el otro día, pero era una consagración a Dios. Entonces tú en casa puedes empezar, yo empecé con pocas horas
y fue avanzando. Entre más me apegaba, más avanzaba. Y eso es lo realmente importante, el tiempo que tú decidas ayunar, pero que sea en una total consagración hacia Dios. La otra duda que yo tenía era si tenía que ser el ayuno a fuerzas en la mañana, y no, realmente lo que Dios quiere es que sea un ayuno en donde tenga estas características, la humildad con la que vengas, el agradecimiento con el que vengas, y que vengas habiendo perdonado al prójimo y que tú quieras incursionar en este mundo espiritual. Entonces el ayuno lo vamos a ver como una incursión para recibir revelación y nuestros ojos sean abiertos a lo espiritual, pero tenemos que combinar las tres cosas: la lectura de la palabra, el ayuno y la oración, así como la alabanza y adoración hacia nuestro Dios. También aquí podemos entender que es cuando vamos a ayunar por la respuesta de muchas situaciones que nosotros queremos y que en lo terrenal no podemos discernir. Entonces es por eso que ayunamos, para poder obtener respuestas, poder saber a qué fui llamado, para poder obtener revelación, unción y romper toda atadura. En este ayuno, cuando nosotros ayunamos, ya estamos en una guerra espiritual. Recuerda que la guerra espiritual, cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos metemos en oración, cuando nosotros queremos avanzar en el reino de Dios, nosotros ya iniciamos una guerra en el mundo espiritual. Y debe haber una orden de Dios y ser sabios para poder entrar al mundo espiritual. En este ayuno también podemos ver que se logra vencer, que nosotros logramos ganar batallas, y es Dios quien nos da la victoria. Cuando Dios nos llama a ayunar, Dios mismo es quien nos da la victoria. Por eso es importante que podemos tener tiempos más breves, pero también es importante hacer días completos, pero ir avanzando, obviamente, paulatinamente, hasta llegar a días que consagremos a Dios para poder orar y para que se pueda romper toda atadura. Y rompemos toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Es así cuando se va a romper toda atadura. Y las ataduras que se rompen son la falta de perdón y todos los pecados, pero muchas situaciones son las que aquí se rompen. Y nosotros debemos entender que el ayuno en este proceso que pasamos es de vital importancia, porque nosotros debemos entrar al mundo espiritual para pelear lo que nos pertenece. Aquí con este ayuno cuando nosotros venimos en ayuno, estamos ya peleando por nuestra familia. Entonces es muy importante darnos tiempo para ayunar. Y vamos a concluir que el ayuno, como agradecimiento, expone y debilita ataduras que hay en nuestra vida, y se perfecciona cuando de lo que nos privamos lo cedemos a alguien, que hablábamos del perdón. También en ver al ayuno como agradecimiento, es importante decirle que estamos agradecidos por lo que ya hizo, por lo que está haciendo, por lo que hará, y nosotros vamos a agradecer por habernos traído a este desierto, a este proceso que nos dará mucho crecimiento espiritual. Y el ayuno lo debemos ver para ingresar al mundo espiritual, y aquí hacemos una incursión natural al reino espiritual, y aquí nosotros ingresamos a una guerra espiritual para reclamar lo que nos pertenece. Algunos personajes que ayunaron en la palabra de Dios y se nos muestra que movieron los ejércitos celestiales fue Esther, Daniel, que vemos 2 ayunos que él hace,
También vemos el ayuno de Nínive, el ayuno de Esdras, que es un ayuno para la restauración, y Jesús, quien nos enseña a ayunar para poder llegar a esa incursión espiritual. Entonces, vamos a ir viendo este tipo de ayunos. Sobre todo posteriormente vamos a ver el ayuno de Nínive y el ayuno de Jesús para poder comprender más acerca del ayuno que nosotros debemos hacer en este proceso de restauración personal y matrimonial. Y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, en humildad, pidiendo que perdones los pecados, las faltas, las transgresiones que día a día cometemos. Hoy te suplicamos que perdones esos pecados, esas faltas. Y hoy te agradecemos por habernos traído, Padre Santo, a este proceso que nos ayudará, Padre Celestial, a formar un carácter como hijos tuyos. Hoy venimos delante de ti, Señor, para suplicarte que tú nos facultes y nos des el don, la capacidad, la habilidad y la fortaleza para poder hacer el uso de esta arma espiritual, para poder hacer uso del ayuno, Señor. Hoy sabemos que tú nos entregas un arma poderosa, Señor. Enséñanos a usarla, enséñanos a ser entendidos, Padre Celestial. Sabemos que todo lo podemos en Cristo porque tú eres el que nos fortaleces. Así como algunos personajes, Señor, de la palabra de Dios nos muestran que el ayunar, Señor, que realmente el ayunar mueve a los ejércitos celestiales, Señor. Nosotros asimismo hoy queremos, Señor, aprender, Padre Celestial, para poder reclamar lo que es nuestro, bendito Dios. Hoy te damos gracias por esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les damos gracias. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.